Bienvenido nuestro aspirante, que para mí es un precandidato presidencial de la República Dominicana, un lujo de candidato. Miren, señores, señor Alburquerque, muchos de los analistas y politólogos estuvieron diciendo que no podían hacer ningún análisis de cara a qué podía pasar de cara al 24, porque todavía el PLD no había elegido su candidatura, ya lo tienen. Yo aparentemente estoy mirando si hay ya de hecho una polarización, pero a mí me gustaría así ver la visión suya frente ya a este escenario que lo estaban pidiendo los expertos para poder decir de cara al 24 qué podría pasar en este escenario. Bueno, muchas gracias. Para mí, si usted quiere hacer buenos análisis políticos, váyase a cuáles son las líneas gruesas, los motores de fuerza que mueven los acontecimientos sociales e históricos. Y vea también las premisas dentro de las cuales eso se ocurre. No hay partido principal del país que haya sido echado del poder de la manera tan denigrante, humillante y asqueante como fue echado el PLD, que vuelva al poder a menos que no sea en 2 o 3 periodos después. El PRM no está haciendo, y lo comentábamos, un mal gobierno. Lo que ha habido son unas cuantas pifias que en su momento se verán más claras. Por ejemplo, los contrarios al PRM dicen, hay tanta corrupción como antes. No, este gobierno todavía no es corrupto, porque los brotes de corrupción que ha habido han sido destapados y o están en curso de investigación o están ya en la justicia. Entonces, como son los jueces los que dan sentencia y hay que presumir la inocencia, y esos elementos de corrupción no han sido consumados porque ya inició el proceso judicial contra ellos, es distinto a lo que pasó en aquellos 20 años con los 5 gobiernos más corruptos en la historia del país, que había no solo corrupción, sino total impunidad. De manera que ahí las cosas empiezan a verse distintas. Pero este gobierno parte de las campañas la hizo en pandemia. Las votaciones se hicieron en pandemia. Tomó posesión en pandemia. Tiene 2 años y 1 año lo gobernó en pandemia. Y lo otro era para recuperarse. Y no es que yo lo esté defendiendo, que también tengo el derecho, sino estoy como analista a ver a qué conclusión llegamos. Entonces, el PLD no tiene cómo justificarle al país los latrocinios que hizo, ni la fuerza del pueblo tampoco tiene, no hay manera. Porque ¿quién es que está gobernando? El PRM ahora. Aquí, ¿quién es que puede cometer pifia? El PRM. ¿A quién se le da cajeta? El que está gobernando. Los otros parecen que están viviendo su idilio después que saquearon el país y el pueblo olvidó eso. Porque decía, el PRM no llegó al poder por su propia fuerza, por eso entró a The World Record Guinness, porque llegó al poder en 6 años, deformado. Pero tampoco llegó al poder porque Luis fuera el presidente muy popular, porque a 3 meses antes no le decían, pero es que es muy tallota, y teníamos que aclarar todo eso y decir, y sacarle las otras aristas positivas que pudiera tener. Entonces, el PRM llegó al poder porque el pueblo 1 año antes del 5 de julio se llegó a sus propias conclusiones diciendo tengo que echar del poder. Y en las encuestas empezó a aparecer que lo que más le molestaba al país no era ya el desempleo, la pobreza y la criminalidad. Ya empezaba a salir que lo que más rechazaba a la gente era la corrupción y la impunidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué porcentaje tenía el PLD, el PRM,
cuando ya las encuestas reflejaban eso. El PRM apenas tenía 24 puntos. Eso quiere decir que la idea de sacar al PLD del poder y a la fuerza del pueblo que estaba dentro también, fue anterior a escoger al PRM como la salida posible. Por eso que yo he dicho, empeñémonos más en que estos juicios ocurran, porque la fuerza fundamental que movió al pueblo a cambiar de gobierno fue que le juzguen a los corruptos, los condenen y les quiten los robados. Entonces, un pueblo que llega a esa convicción tan profunda, un pueblo que despreció los miles y miles y miles, nunca antes aquí se había lanzado a las calles y a las carreteras y los caminos tantos fardos de billetes para comprar votos, y el pueblo cogió y resistió todo eso y lo sacó del poder. ¿Usted cree que ese pueblo sea tan volátil que ya esté pensando en esto? Porque ese proceso del PLD fue fallido. Porque ¿quién vio a gente votando? En ningún momento. No lo hubo. Utilizaron el padrón de la Junta, casi 8 millones. Y voces internas, ahí no habían observadores ni habían veedores. Ellos fueron los que dijeron que votaron 400, que 479,000, que 358,000, pero se dice que no votaron ni 200,000, porque es que cuando votan 200,000 personas, usted en algún centro los ve atestados de personas. Si no hubo votos virtuales, la gente no fue a votar. Entonces ese acontecimiento es irrelevante. Es irrelevante. Además hay cosas que subyacen en la mente del pueblo. Usted tiene que chequear si el pueblo está listo para elegir una dama. Está lista la sociedad dominicana para elegir. Por ejemplo, hay grupos minoritarios que tienen derecho, pero hay que saber si el pueblo está listo para elegirlo, como los LGBT, Q+, todas esas cosas que se están escapando mucho, que están al borde de eso. Y el pueblo, cuando sospecha esas cosas, a esa gente no le hace caso. Sí. Pero no es que yo esté diciendo que no tengan derecho, es que la gente, por sus atavismos, por sus creencias, por su costumbre, puede haber un golpe de interés, pero de una vez se dan cuenta y los abandonan. Esa es la verdad. Entonces, este es un fenómeno sin trascendente, porque el PLD lo que tiene es que aclararle al pueblo todos estos latrocinios. Cada vez que se levanta la tapa de la caja de Pandora, o sale un coral, o un caracol, o un antipulpo, o una medusa, o ahora un pato Donald. Pero son por decenas de miles de millones. Un pueblo que está indignado porque les roban lo suyo. No es verdad que un gobierno, que no es el que yo hubiera hecho si fuera yo el presidente, porque yo he establecido muy claramente cuáles son mis líneas de diferencia, pero un gobierno que en medio del mundo, en medio de una pandemia que cerró las economías del mundo en un 40%, la cerró. Luego creó entonces la rotura de la cadena de abastecimiento, pero inmediatamente después vino la guerra. Y todos los gobiernos del mundo están en el filo de la navaja, todos, pero todos, hasta el más poderoso, el que hace el dólar, que no debería estarlo, el de Estados Unidos. Esa es la verdad. Entonces, eso es un evento más que el pueblo, en su infinita inteligencia, sabrá dónde colocar. En el fin de semana, ingeniero, vimos lo que ocurrió en Villamella, donde resultaron heridas y muertas varias personas. Entre ellos se vio hasta la forma en cómo sepultaron a uno de ellos, que uno se queda boquiabierto. Pero más nos dejó boquiabierto las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, cuando los periodistas lo abordaron sobre este tema. Pues él dice que este tema es competencia de la Policía Nacional, incluso de las alcaldías, que ellos
crean las estrategias, pero quien debe de aplicar es la Policía Nacional. Y estamos hablando de un ministro de Interior y Policía que está por encima de la policía. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque para nadie es un secreto que la delincuencia, el tema de las bandas también que azotan a los barrios del país, pues tiene preocupada a la población dominicana. Claro, esos son hechos y eventos que dejan a uno muy triste, porque quisiéramos vivir en una sociedad donde eso no ocurriera. Figúrese si en las naciones más civilizadas del mundo ocurren actos tan horripilantes como esos que están ocurriendo frecuentemente en Estados Unidos, que entra un niño a una escuela con armas y empieza y mata 19 y 20. Entonces, es doloroso allá y doloroso aquí y doloroso donde quiera que ocurra. Ahora, estas expresiones del ministro, él debe tener expresiones mejores, que ojalá la próxima declaraciones recoja estas y diga las que proceden, ¿verdad? Porque es verdad que el presidente no es un guardia, pero las funciones del guardia tiene que, como comandante en jefe, que regularla, dirigirla y ordenarla quien es su jefe, su autoridad. Por igual que en esto de la policía, existe un Ministerio de Interior y Policía que es el que dirige sectorialmente no solo la policía, sino toda la política de seguridad de la ciudadanía. Todo esto, entonces, son declaraciones. A veces el funcionario lo atrapan, no tiene cosas que decir. No puede explicarse que a 2 años de gobierno todavía estemos perdiendo tiempo hablando de reforma policial y cosas. Nosotros en este mismo programa creo que dijimos hace mucho que no es tantas reformas que se necesita para la policía. Las reformas se hacen usualmente cuando la autoridad no tiene los mandatos, la ley no le da todo el poder, la ley no le otorga la capacidad de acción, la autorización para ejercer la represión organizada y legitimada del Estado. Entonces, cuando falta eso, es preciso una reforma para poner en manos de la autoridad ejecutiva los poderes que no tiene. Pero en República Dominicana, con esto de que el presidente de la República es comandante en jefe de la policía y del ejército, hace tiempo que tiene todos los poderes que necesita. Yo siempre he dicho, si yo fuera presidente, por un tiempo hasta que tome control de toda la situación, mi primera visita por la mañana, eso merece el pueblo dominicano, fuera a la policía, al local de la Policía Nacional, a pedirle cuenta a esos jefes que están ahí, porque ellos saben dónde están todos los puntos de droga. Yo les voy a dar fecha de, miren, en 2 semanas ustedes me van a cerrar todos los puntos de droga de esta y esta provincia. Entonces, en esta semana que sigue me van a cerrar, ustedes saben dónde están. Y entonces, y les doy mandatos contundentes y tomo la rendición de cuenta diario, porque cuando hay urgencia, usted tiene que actuar con contundencia. Me parece que es una persona buena, mi compadre Jesús Vázquez, pero que, bueno, a veces se le deslizan de expresiones que no debe ser. Él no ofendió con esas expresiones, pero sí demostró mucha ligereza. No, y más con un tema de importancia, claro, como el tema de la seguridad ciudadana. Claro que sí. O sea, porque él tiene su guardaespaldas, nosotros no. Sí, claro. Desde luego, el primer elemento de la paz es cuando la sociedad quiere la paz. Hay que hacer un llamado a los dominicanos también. ¿Qué es lo que queremos? Otro Haití. Porque ¿qué es lo que pasa en Haití ahora? Que el propio presidente ha tenido que pedir una intervención internacional de fuerza porque los propios haitianos, grupos organizados haitianos,
no quieren la paz. Lo que quieren es el caos y se han organizado hasta en pandillas, terroristas y criminales. Entonces, por eso fue que Estados Unidos, en una actitud criticable, pero hasta cierto punto entendible, dijo, no, pero nosotros no vamos a ir allí con nuestras tropas, que nos la maten. No dijeron a sí mismos, pero lo implicaron, sino que vamos a ver hasta dónde los haitianos quieren la paz. Entonces hay que hacer un llamado aquí también a los dominicanos, ¿qué es lo que queremos? Igual que, por ejemplo, en el tránsito, usted ve que hay un desbordamiento, todo el mundo andando a velocidad. No, espérese, sí es cierto que la policía tiene que ser efectivo, pero no puede tener un policía detrás de cada chofer, porque deben haber 2 millones de conductores y la policía son 38,000. Entonces, tiene que haber una disposición definitiva, una voluntad, un plan de nosotros los dominicanos de querer también vivir en paz, al tiempo que la autoridad ejerce con la mano que sea necesaria. Pues yo no estoy pidiendo mano dura por mano dura. Yo lo que no estoy pidiendo es manos blandengue, manos ignorantes que no saben hacer lo que hay que hacer. Y eso es urgente porque los pueblos progresan en base a 3 cosas. Buenos planes para saber hacia dónde dirigimos la prosperidad, recursos para acompañar la ejecución de esos planes y que haya un marco de tranquilidad y paz para poder ejecutarlo. Así es. Ingeniero, en el plano internacional, usted que es un gran conocedor de lo que es la geopolítica, ¿qué va a pasar con esta guerra de Ucrania y Rusia? Me preocupa un general que se llama el invierno. Sí, claro, como siempre ha ocurrido sí. Cuando hay una guerra con sí. Rusia, como siempre ha ocurrido cuando hay guerra con Rusia. Hay que saber que Rusia es de los pocos países árticos, es decir, es el más de las potencias, la única que es ártica. Eso quiere decir que sus 17 millones de kilómetros cuadrados, en casi 9 de ellos están dentro del círculo polar ártico, porque todos los continentes del mundo están en hemisferios. Por ejemplo, usted habla del continente asiático. ¿Dónde está? Bueno, en el hemisferio norte. ¿Y dónde está Europa? En el hemisferio norte. ¿Y dónde están pegaditos uno de otro? ¿Dónde está África? Bueno, en el hemisferio sur. Y Oceanía en el hemisferio sur, bien profundo. ¿Y dónde está América? En todos los lugares. Es el único continente que tiene el privilegio, y a veces como que no nos hacemos conscientes, nosotros vivimos en la parte privilegiada del mundo, porque nuestro continente divide el planeta en 2 y está en todos los hemisferios. Y tenemos todas las estaciones al mismo tiempo. Oigan qué cosa tan interesante. Todo eso lo tiene América. Y casi usted nunca lo había oído que nadie se lo decía o nadie lo destacaba. Tenemos los 2 trópicos. Por ejemplo, Europa casi no tiene nada del trópico de Cáncer, que sería el que le correspondería. Pero nosotros, América, lo tenemos los 2, porque el trópico es de la línea imaginaria del Ecuador, 30 grados hacia el norte, cada grado son 100 kilómetros, es decir, 3.000 kilómetros hacia el norte. Ese es el trópico de Cáncer. Pero el trópico de Capricornio es también igual, 30 kilómetros, pero hacia el sur. Y también América lo tiene todos. En cualquier momento usted viene invierno. Sí. Cuando Estados Unidos, Canadá están en invierno, Argentina está en verano. Pero primavera, o sea, nosotros tenemos todas las estaciones juntas al mismo tiempo. Bien, el invierno ha sido el ejército protector de Rusia siempre. Lo fue cuando Napoleón, antes de Napoleón, cuando el imperio prusiano y todavía mucho antes, y lo fue también
para Hitler. Pero el tema es que en este conflicto, es un conflicto rico en facetas y muy complejo, porque ¿a qué se debe este conflicto? Básicamente a que Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial surgió como la potencia indiscutible, la dueña del dinero que mueve al mundo, que es el dólar, dueña de las bombas atómicas y el único que ha lanzado bombas atómicas hasta el día de hoy, el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Japón, surgió como la potencia que incluso con su riqueza ayudó a levantar las otras potencias que salieron destruidas de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, con la caída de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1989-90, entonces se convirtió en el único polo de poder, megapoder, omnímodo del mundo, porque China en 1990 apenas iba surgiendo, porque el fenómeno de China se ha dado en 40 años, entonces apenas iba dibujándose, y había sido el propio Estados Unidos que, buscando más comercio y la expansión de su economía imperial, encontró que China estaba durmiendo y la quería incorporar a su mercado para venderle más y para desarrollarse más, y entonces la levantó, que estaba muriendo de pobreza, y entonces la ha convertido en la fábrica del mundo. ¿Y qué quiere Estados Unidos ahora? Bueno, que como Rusia es superdotada en materia de yacimientos y recursos energéticos, es superdotada. Rusia produce el 18% del gas del mundo, pero las reservas de gas natural, las reservas de gas de Rusia todavía no se han cuantificado, porque más del 50% de su territorio no ha sido explorado. Debajo de los permafrost, de las tundras más infernalmente frías, nadie sabe lo que hay. Y son como 9 millones de kilómetros cuadrados, porque Rusia tiene 17 millones. Pero también Rusia tiene las reservas de carbón también impresionante, y produce el 6% de todo el carbón que produce el mundo, y también la reserva de petróleo, es una cosa impresionante, y produce más del 10% del petróleo que produce el mundo. Pero sus reservas de uranio, quiero decir que en materia de energía, pero además Rusia calculadamente se ha convertido en la potencia de ¿qué cosa? De fertilizantes. El 18%, y oigan esto con cuidado, el 18% de los fertilizantes del mundo, incluyendo el 30 y tanto por ciento de los nitrogenados, de los potásicos y los fosfóricos, los produce Rusia. El 18% de todos los fertilizantes. Es quinta potencia en materia de uranio. Es el segundo productor, el tercer productor de oro. Entonces Rusia, que tiene poca población, 148 millones de habitantes, 23 nacionalidades, pero tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, y todo el mundo ha querido siempre andan buscando repartirse a Rusia. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Europa, que no tiene, el viejo continente, recursos energéticos, y que además decidió cerrar sus minas de carbón e ir proscribiendo el uso de carbón mineral para irse por el gas natural y las energías renovables en sus políticas de transición energética como apoyo a la lucha contra el cambio climático, se ha visto toda Europa dependiendo del gas y del suministro de energía de Rusia. Estados Unidos sabe que su principal aliado es la OTAN, es
es la OTAN, que es la Unión Europea, son ya casi 30 países. Entonces ha querido convencer, y lo hizo, a su principal aliado, pero su principal aliado ha cometido un error que lo va a pagar a un precio brutal. Europa va a ir a la quiebra si continúa en esto. ¿Por qué? Porque se está desindustrializando Europa. ¿Por qué se está desindustrializando Europa a una velocidad atroz? A una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque ¿qué buscan la industria grande en Europa ahora? Con unos impuestos altísimos, porque para Europa, cada país, para proteger su población de clase media, ellos no tienen tantos pobres, pero los tienen. Le están subiendo los impuestos aún más a las grandes corporaciones, a las corporaciones energéticas, a los bancos, le están subiendo todo. ¿Y qué hace una empresa allí pagando tantos impuestos? La energía va a ser 3 o 4 veces más cara en Europa. Pero entonces, en medio de esta incertidumbre, porque ¿dónde que han explotado todas las guerras mundiales? Es en Europa. Entonces, cualquier empresa que lo piensa bien se va y se están yendo hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, Estados Unidos busca a la OTAN como su aliado, la ha confundido y la ha metido en una guerra absurda. ¿Por qué esa guerra es absurda para Europa? No tiene sentido cómo los alemanes van a cometer esta estupidez. ¿Cuál es la estupidez? Hoy, ¿por qué tú le vas a enviar armas a Ucrania si mientras más tiempo dure el conflicto de Ucrania con Rusia, tú vas a sufrir más? Porque el gas que tú tienes, tú no lo puedes obtener en otro lugar totalmente, a menos que no sea de Rusia. Si Rusia te cierra la llave, pero por Dios, Alemania, ¿de dónde tú vas a encontrar el 30 o el 40% del gas? Tú dependías 50%, 55% del gas ruso, pero además Alemania, tú eres la socia de Rusia, porque el liderazgo alemán se asoció a Putin. Pero el Nord Stream 1 fue construido con financiamiento de la oligarquía alemana y la rusa, pero el Nord Stream 2, pendiente de certificación, nada más y nada menos que el presidente de la empresa, que se llama The Nord Stream GmbH, el Nord Stream Compañía por Acciones, lo está dirigiendo Gerhard Schröder, el que era el canciller alemán antes de Angela Merkel, el presidente del Partido Socialista Alemán. Entonces, ¿qué ocurre? Que Europa está sufriendo al borde del estrés y del nerviosismo, porque ¿qué van a hacer en invierno? Si le falta, bueno, ellos están recibiendo, el país que mejor dotado está para recibir gas natural líquido mediante barcos es España, que tiene el 33% de la capacidad de recepción de gas natural y de regasificación de gas para reinyectarlo a los gasoductos que cruzan Europa. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que si Rusia cierra, de repente todo el gas van a tener que recibirlo o de Qatar o de Arabia Saudita, o lo tendrán que recibir de Estados Unidos, de los países que tienen gas disponible para exportación. Pero ¿qué pasa? Que el gas ese que cruza por los gasoductos, que viene de Alaska, Canadá, Estados Unidos, al sur, que cruza toda Europa, desde Asia, que va desde Azerbaiyán a Apulia, la región sur de Italia, todas estas cosas que va desde Argelia, debajo del mar Mediterráneo hasta España. Ese gas natural es el mismo gas que va por los barcos, solo que ese gas, así en estado gaseoso, a presión atmosférica, no se puede meter en el barco. Hay que coger 600 galones de ese gas y meterlo en un solo galón. Oigan esto, 600 galones del gas que va por los gasoductos, hay que meterlo en un solo galón y convertirlo en gas natural líquido. ¿Por qué? Porque usted no puede llenar
un barco con el gas que va por un gasoducto, porque cuando usted lleve eso a su destino, usted lo que habrá llevado es prácticamente aire. Usted necesita aumentar en 600 veces la densidad calorífica de cada galón de ese gas. Y eso para que sea rentable llevarlo por barco. Entonces vale la pregunta, ante tantos millones, 300 o 400 millones de metros cúbicos de gas que necesita Europa, ¿es posible de repente llevarle esa cantidad para si Rusia corta el suministro? No, no lo es, no es posible. No es posible. Faltarán barcos metaneros, porque eso no son barcos cualquiera. Tómenle un tanque de esto. No, son barcos criogénicos. Significa la criogenia, que la criogenia es la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales a temperaturas excesivamente bajas, porque al gas natural, para licuarlo, hay que bajarle la temperatura a menos 162 grados Celsius. Estamos hablando de cosas de unas implicaciones científico-tecnológicas mayores. Pero entonces, ¿hay suficiente planta para recibir el gas cuando llegan? Porque hay planta, pero no lo suficiente. Pero cabe la pregunta. Entonces, los países que van a enviar el gas, dado esta demanda tan grande que representa de repente Europa, ¿tienen suficiente planta para poder llenar los barcos? Oiga, esto es una logística que va a tomar de 3 a 4 años, tomaría, pero además decenas o centenares de miles de millones de dólares. ¿Se puede hacer eso en un tris? No, no se puede. Por eso esa guerra es absurda. Pero además, eso no es una guerra entre Ucrania y Rusia, eso es una guerra entre Occidente y Oriente. Porque detrás de eso, la embestida contra Rusia es para debilitar a China. Porque la combinación China-Rusia es casi imbatible. Se empareja en poderes de terror al que tiene Estados Unidos, OTAN. Pero esas son las preguntas que vienen por ahí. Una guerra que ya está pagando todo el mundo. Nosotros estamos pagando. Así es. Esta guerra, nosotros estamos siendo derrotados en nuestra débil economía por esta guerra. Esa inflación que andaba por el 1.5, el 2, de repente metida en 9 y en 10%, que ha encarecido la comida y ha encarecido todo. Eso es una derrota para nosotros. Los combustibles. Ahora Biden va a visitar a Salman, a Arabia Saudita, la familia real. Lo recibieron muy bien, pero lo burlaron y lo humillaron al presidente de Estados Unidos, de la potencia más grande del mundo. Arabia Saudita se hubiese atrevido a hacer eso hace 10 años, jamás. Pero ¿qué pasó? Que cuando mataron en Istambul, en Turquía, a Khashoggi, periodista de Arabia Saudita, del Washington Post y de otros periódicos muy prestigiosos en Estados Unidos, el presidente Trump dijo, no, yo no, por eso, aunque es una violación grave a los derechos humanos, pero yo no voy a poner en riesgo unas relaciones con Arabia Saudita que me puede comprar 120 mil millones de dólares en armas. No, ese es mi aliado. Pero ¿qué dijo el presidente Biden en una acción de respeto a los derechos humanos? Voy a convertir en paria a ese reino. Entonces ahora se las cobraron. Él fue a pedirle que aumentaran la producción de petróleo y ahora lo que ha hecho Arabia Saudita, le tocó dirigir la OPEP Plus, que son los 12 países miembros de la OPEP más otros países encabezados por Rusia, que no son miembros de la OPEP, pero son grandes productores de petróleo, pero que la OPEP solo controla el 33% de los 100 millones de barriles de petróleo que produce el mundo. Pero con ese plus, otros 10 países más controla el 52%. Entonces, en un acto de venganza clara, Arabia Saudita se ha asociado a Rusia. Se ha asociado a Rusia
para a partir del mes que viene cortar la producción, en vez de aumentarla, cortarla en 2 millones de barriles por día. Es decir, que estamos ante una situación muy peligrosa y que nosotros entendemos que el país, a través de su presidente y de su canciller, debe dar las alertas al mundo de que andamos por caminos peligrosos y que el mundo no merece entrar a una conflagración atómica que el gran genio de la humanidad, Albert Einstein, decía. Yo no sé cómo vamos a quedar después de una tercera guerra mundial que será atómica si la hay. Lo que sí sé es que la cuarta guerra, si se libra, será con palos y piedras. Wow. No necesita más advertencia el mundo. Finalmente, Esta palabra de él. con usted nunca el tiempo le da. Pero, ingeniero, finalmente, frente al tema PRM ahora mismo, yo no entiendo, a ver si usted me aclara brevemente, cómo es posible que la dimensión que tiene usted en ese partido, que para mí los 2 hombres o 3 que han estado criticando al gobierno para que lo haga bien, pero además no hay un solo ministro del PRM que defienda al gobierno del PRM como lo ha hecho usted y lo ha hecho Guido Gómez Mazara. Lo defienden como ningún ministro ni ningún funcionario de este gobierno. ¿Y cómo es posible entonces que a ustedes lo adversan tanto de allá para acá? Entonces, yo son de la lógica que a mí no me cabe en la cabeza, porque ustedes descartan al PLD por la historia que usted dice. Descarta a la Fuerza del Pueblo como otra parte del PLD. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esos popis del poder? Porque entonces, es que en el PRMD no hay, usted no puede disentir, porque ahí está Hipólito acabando también con Guido Gómez Mazara y dándole un 2% a las 2 gentes que están defendiendo la base del PRM. No, pero él no nos incluyó a nosotros. A usted no, Sí, pero... Guido sí, pero no fueron tomados en cuenta en ese fue sentido, indebido, incluso en la fue comisión. indebido. No, pero el que no nos tomen en cuenta, porque yo he dicho aquí que fue que cuando se iba a formar el PRM, que nosotros propusimos que se creara, Hugo Tolentino y yo, reconocido por el propio Luis Abinader, que incluso hay un vídeo por ahí. Yo pedí una reunión de compromiso de los altos dirigentes que íbamos a fundar el partido. Y el hoy presidente Luis Abinader dijo, quiero que esa reunión sea en mi casa, en mi biblioteca. Y allí la hicimos. Y yo advertí, ¿qué tipo de partido vamos a crear? ¿Cuál es la conducta que vamos a tener? Porque usted, Andrés Bautista, usted, siendo nosotros, siendo yo presidente del PRD, el único presidente que tuvo el PRD electo por voto directo y universal, porque tanto Juan Bosch como Peña, al ser líderes casi mesiánicos, no se elegían. Y los otros fueron para resolver situaciones. El único electo fuimos nosotros. Nosotros reuníamos la comisión política y se decidía que no se aprobara este préstamo, aquel proyecto, y usted, unido con Leonel y Miguel Vargas, esos eran los primeros temas que ponían en agenda. Entonces ponían aparentemente de ridículo la dirección del PRD. Yo quiero saber qué partido vamos a crear, porque yo por lo menos les dije, también sé que tuve que crear programas, por ejemplo, al salir el PRD del poder después de Salvador Jorge Blanco, el único que creó un programa de televisión llamado Soluciones para explicarle al país qué hizo el PRD en el poder, porque hizo muchas cosas muy nobles, pero se iban a perder si no las explicábamos. Porque la gente sale huyendo en aspaviento. Dejaron incluso a Salvador solo en los tribunales y yo fui el único que fui, le dije al tribunal, a mí hay que preguntarme porque yo fui secretario técnico y yo nunca recibí una orden de robar ni de hacer nada, además que nunca lo hubiera aceptado. Bueno, entonces yo dije, presiento que el partido va a llegar rápido al poder por el hartazgo y el cansancio que tiene el pueblo del PLD
y los gobiernos que tarde o temprano este país se volcará contra, como lo ha hecho, contra la corrupción. Dije, pero yo voy a retener mi derecho a la crítica y los que vayan a cargo que lo hagan bien, porque nosotros vamos a estar señalándoles. ¿Para qué? Para que el partido no dure solo 4 años en el poder. Entonces, nosotros hemos estado haciendo un trabajo, primero que nos gusta, y luego no creo que sea una tragedia para el país que yo no esté en un cargo, no quiero, creo que mis servicios los estoy dando desde la posición que estamos ocupando, dando conferencias, organizando la corriente alternativa democrática para que los que se disgustan dentro del PRD se queden con nosotros, porque hay una esperanza, para que no muera la democracia interna dentro del partido, porque la dulonería y el servilismo hace que muchos muchachos, hasta brillantes que hay, de ahí de funcionarios, de servirles al presidente, pueden hasta crear una especie de dictadura interna en el partido, y para impedir eso, nosotros, digamos, como acostumbran a mucha gente a decir, nos sacrificamos, porque nosotros siempre lo hemos hecho así, nunca hemos estado buscando privilegios, pero creo que las mejores cosas que ha hecho el gobierno son las que ha tenido que echar para atrás. Oigan esto, las mejores cosas que ha hecho el gobierno son las que ha tenido que echar para atrás, porque si la hubiera hecho, hubiera sido terrible. ¿Cuáles fueron? Esa reforma fiscal que propusieron saliendo de una pandemia. ¿Quiénes fuimos los que le dijimos? Pero eso es absurdo. Pero además, si los que están arriba no pagan impuestos porque tienen su fortuna en cuentas offshores, usted no tiene calidad moral para poner a la clase media y a los trabajadores a pagar más impuestos. Tenga decencia y vergüenza al que sea. Entonces, eso se lo dijimos nosotros. Los fideicomisos, el fideicomiso de Punta Catalina tuvo que pararlo porque eso hubiera sido algo terrible. Bueno, y así hemos ido diciéndole lo que hay que hacer con la electricidad, pero cosas sanas, pero al mismo tiempo organizando al partido, porque todos estamos con Luis y todos estamos en el partido. Lo único es que si no nos organizamos en la corriente alternativa democrática, no sabemos cuántos somos, ni entonces se darán cuenta que con nosotros siempre pueden contar, pero es si nos toman en cuenta. Sí. Entonces los compañeros se han dado cuenta, dirigentes medios y militantes, que si se organizan con nosotros, tendremos fuerza. No vamos a dividir el partido. Cuando sea el momento de la convención, no que hay que proclamar al presidente, no, pero eso no es democrático. Pero si somos el 40, el 50, el 60% del partido, van a tener que celebrar la convención, porque esto no es yo di un jonrón y no piso bases. No, hay que pisar. Queremos que el PRM repita en el 24, aunque no sea con el compañero Luis, porque no está escrito en la Biblia que tiene que ser con él, y si él deja de merecer que sea con él, puede ser con Ramón Alburquerque. Entonces nosotros responsablemente le decimos todo esto, y esto va calando. Y esto no se queda así perdido como alguien que clama en el desierto. El pueblo sabe quién le está diciendo las verdades. El pueblo sabe quién está aliado a la oligarquía y que le gusta gobernar con los popis e ignorar los guaguaguá. El pueblo sabe mucho. Gracias, ingeniero Ramón Alburquerque, aspirante presidencial de la República Dominicana, por su participación aquí.